Cada de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Ahí Sí, ya pasaron los estamos. 30 segundos. ¿Qué era esta cosa tan bonita? Estamos escuchando a Almir Sater haciendo su tema Tocando en Frenchy. ¿Esta persona Sater es contemporánea? Sí, Ah, efectivamente. Yo bueno, traigo música nueva, buena, para que la gente conozca y abra sus sí, oídos a sí, cosas sí, yo más o maravillosas. menos te tengo junado. Sí, ¿Tenés, sí, sí, no? sí. Sí. Vamos a saludar a Lucía García Atkinson. Hola, Lu, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo están? Acá hoy en un día, bueno, por lo menos algunas novedades positivas hubo, ¿no? Los vetos Sí, sí, volteados siempre dan satisfacción. totalmente, totalmente. Y ver un Congreso activo, ¿no? Funcionando, cumpliendo su rol. Sí, escuchando algunos discursos que a uno le suben un poquito también el espíritu, ¿no? Escuchando argumentos. No, está bien, están buenas estas sesiones. ¿Y hoy vos qué nos traes? A ver. Y mira, Ah, la justamente algo que, violencia digital. sí, y algo que pasó el lunes en la Cámara de Diputados, porque allí se presentó un proyecto que crea un programa nacional de prevención y abordaje de la violencia digital en ámbitos educativos, así se llama, con la firma de la diputada Mónica Macha. Pero bueno, un poco la historia, ¿no? El origen de este proyecto y por qué insistir con la violencia digital. La ley 26485, nuestra ley de violencia, de prevención contra la violencia hacia las mujeres, incorporó un artículo que menciona la violencia digital, pero hace ya unos años, ¿no? Y creo que ha tomado más relevancia en este contexto. Estamos en un momento donde, por ejemplo, con la inteligencia artificial se hacen montajes de fotos o de videos, Sí, que como con imaginemos lo. Mengolini. Exacto, pero lo que eso puede generar en el ámbito de adolescentes, entre adolescentes, ¿no? Que además, digamos, no tienen el sentido crítico, tal vez, de interpretar que eso es un montaje, es una fake, la posibilidad de distanciarse de eso y bueno, abordarlo de alguna manera, ¿no? Están absolutamente vulnerables, en plena transformación, se sienten muy observados en su corporalidad, en su sexualidad, entonces todo eso que ya entre adultas y adultos es problemático, en la adolescencia se exacerba, ¿no? Como riesgo. Claro. Este Vos sabés proyecto, que hoy, perdóname, pero hoy leía que en Australia hoy prohibieron las redes sociales para menores de 16 años. Hubo muchos suicidios. y bueno, yo no sé si no vamos a tener que ir a medidas de ese tipo, ¿no? Porque justamente el origen de esta ley es el impulso de Laura Sánchez. Laura es la mamá de Emma Bondaruc. Emma se quitó la vida el año Ah, pasado, en agosto, a partir de la difusión de un video íntimo. 15 años tenía ella, el video, bueno, circuló entre sus compañeros de escuela. eh, y bueno, y Laura a partir de esta situación dimensionó, dice que ella no sabía que existía la violencia digital, no había conceptualizado claro. esta cuestión de la violencia digital de género, y bueno, y fue a partir de esta situación que le tocó vivir que empezó a investigar, a tomar contacto con activistas y a elaborar este proyecto. Hablamos con Laura porque tiene mucha predisposición, está sumamente comprometida con divulgar esta Claro, está propuesta, porque activando. ella, claro, cree que, y acompaño yo también esa creencia, que generar estas herramientas para que en el ámbito escolar se trabaje, se hable, se visualice, ¿no? Y se le pueda poner nombre y se pueda pensar cómo intervenir, seguramente va a contribuir a evitar situaciones de angustia y bueno, y situaciones de suicidio también, ¿no? Esa es la expectativa que ella tiene. Si les parece, compartimos este primer audio donde ella nos cuenta cómo fue su proceso de dimensionar lo que significaba la violencia digital de género. Dale. Cuando nos pasó lo que nos pasó, la pérdida de Emma, la violencia digital de género nos golpeó en la cara, o sea, nos puso de cara la vida a la violencia digital de género. No sabíamos lo que era, no sabíamos que existía, y bueno, a partir de ahí pude, fui
sabiendo más al respecto, investigué porque tenía esa cosa que quería saber. Imagínate que me pasaba noches y noches en vela, leía, me fijaba, quería saber qué era. Y bueno, ahí fue donde empecé a escuchar los nombres de Olimpia Coral Melo, activista mexicana, creadora de Ley Olimpia, y de Belén San Román, otra víctima de violencia digital de género que se quitó la vida a los 26 años. La pérdida de Emma fue en agosto, en octubre eh, conocí a Olimpia, y bueno, ahí ya por ahí entendiendo más qué era y lo que les pasaba a las víctimas, ¿no? Entender cómo les aniquilaba el espíritu, esto que es terrible, que es una problemática tan real, que no es aislada, que sucede mucho más, no es un hecho aislado, sucede mucho, mucho más de lo que sabemos y de lo que creemos. Hablaba ese día con Olimpia, ese octubre, esa tarde de octubre, empezamos a pensar en esto de generar una herramienta. No sabíamos un protocolo, una guía, todavía no sabíamos muy bien, pero bueno, para abordar y acompañar, porque hay un desconocimiento absoluto. Trabajar y convertir el dolor, transformar el dolor en otra cosa, ¿no? En una herramienta para que no haya más emas es una forma de transformar el dolor en amor. Bueno, tremendo, ¿no? El testimonio de esta madre que logró, a partir de esa tragedia que vivió su familia, bueno, resignificarla, ¿no? Y trabajar para justamente que esa historia sea una experiencia que permita esto, visibilizar, dimensionar, no subestimar, ¿no? Hay una frase que ella dice que tiene que ver con esto de que la violencia digital es muy real, ¿no? Por ahí nosotras que venimos de otras experiencias y que incorporamos lo digital a nuestra vida, ya estando formados, eh, tenemos un tipo de mecanismos de protección que por ahí los pibes, las pibas más jóvenes, los adolescentes, no los tienen desarrollados porque ellos son nativos digitales, ¿no? Ese Sí, universo, pero convivimos también con jueces como Ricondo, que es el tipo que falló que la libertad de expresión del presidente, totalmente. publicando fotos de Ian Moche, está en su justo lugar porque el presidente tiene libertad de expresión. Y ayer comentábamos que en los retuiteos de la foto que subió Milei hay insultos de violencia sexual contra Ian Moche. Y un juez de la nación no puede permitir eso, ¿viste? Es todo lo contrario de lo que estamos hablando acá. Y lo está haciendo un juez. Por eso es tan importante, me parece, Sandra, legislar, ¿no? Empezar a crear normativas sobre esto, empezar a ponerle nombre, contexto, sanciones también, ¿no? Y este laburo en las escuelas me parece fundamental porque es la posibilidad también de crear conciencia crítica entre las y los adolescentes de que lo que sucede en el mundo digital afecta, ¿no? Afecta la vida, de que esta justamente generalización de las identidades anónimas en redes sociales y esta habilitación para decir cualquier cosa tiene consecuencias y hay que responsabilizarse por esto y que causa muchísimo dolor, mucho daño psicológico y en los casos más extremos directamente el suicidio, como es el caso de Emma. Ahí hay una situación en cómo se da lo de Emma que involucra a otros varones, adolescentes, uno que había sido su novio, otro con el que ella estaba saliendo. La madre tuvo una actitud sumamente protectora con estos pibes, ¿no? De comprender bueno, era una cuestión entre adolescentes, que no hubo intención de causar ese daño, que también me parece muy importante, ¿no? Para poder comprender y acompañar estas situaciones. Bueno, por supuesto que los pibes se sintieron absolutamente conmocionados, toda la comunidad que rodea a Emma, ella era de Longchamps, eh, y me parece resaltar, ¿no? Quería dos cuestiones por las cuales pensé esta columna. Primero, porque seguramente entre quienes nos oyen hay madres, padres de adolescentes, digo que a veces pasamos de largo o no estamos tan atentas y atentos a qué está pasando en ese universo de las redes y digo, por ahí estar un poco más cerca,
aceitar un poco el oído, ¿no? Y más presentes y más también proponiéndoles contexto todo el tiempo, ¿no? Viste que están muchos pibes fascinados con la inteligencia artificial, con los chat GPT, con Grok, como que les preguntan y las respuestas que obtienen les parece que son la verdad revelada, no tienen la práctica de la duda, de cuestionarse, de cuál es la fuente, ¿no? Creo que ahí los adultos, las adultas tenemos que estar todo el tiempo trayendo esto a la escena, ¿no? Que bueno, que eso es una construcción superficial de un promedio de cosas que circulan en las redes, que de ninguna Claro. manera es la verdad revelada. Digo, en este aspecto y en todos los aspectos, en el estudio. Y después la otra cuestión es el ejemplo de esta mujer, ¿no? De Laura, que a partir de esta situación tremenda, dolorosísima, la más grave creo yo que puede atravesar una persona, Es una historia muy argentina la de Laura. muy argentina ¿Cuántas y madres, muy no es cierto? de la Han matriz de pasado nuestras por, madres claro, han también, pasado ¿no? por esa experiencia. Entonces me parecía importante también destacarla en ese sentido y poner en valor esta iniciativa que crea efectivamente una herramienta que va a ser muy valiosa, una guía para docentes, no docentes, para elaborar en las escuelas este tema y un programa más integral que lo acompañe. Mónica Macha además viene trabajando, ¿no? Impulsó la ley Olimpia, que sanciona la difusión de imágenes íntimas, inspirada, bueno, y acompañada por Olimpia Coral Melo, la activista mexicana que padeció esta situación y que también pudo llevar adelante una lucha por esta legislación, y la ley Belén, que tiene que ver con este caso de una joven que era policía bonaerense, que también vivió una situación similar y que busca, bueno, legislar esto en los ámbitos laborales, ¿no? Si te parece, escuchamos qué nos decía Laura respecto de su Dale, expectativa con todo esto. dale. La ley es un programa de prevención y abordaje de violencia digital. Es para adolescentes, es decir, el enfoque está puesto en los adolescentes, obvio, para los adultos. Pero bueno, mi expectativa, por supuesto, es que se apruebe, Si se aprueba, habremos logrado, como te decía antes, que la muerte de Emma no sea en vano. Y creo que vamos a salvar muchas pibas con esto porque hay un desconocimiento absoluto, lo que no se nombra no existe y hay que empezar a nombrar, a visibilizar, a concientizar y a educar en estos nuevos territorios digitales por los que hoy somos atravesados y es una realidad. Lo virtual es real, es así, hay que entenderlo y tengo la convicción de que esto es una herramienta absolutamente necesaria para las escuelas, para salvar vidas, porque prevenir es salvar, y si concientizamos, educamos, visibilizamos, vamos a estar previniendo, vamos a estar salvando muchas Emas, como te decía antes. Bueno, ojalá que el Bueno, Congreso se ojalá, pueda dedicar a estas cosas, a estos debates, ¿no? ojalá estas voces sean más escuchadas. Gracias, Lucía. Hasta el A jueves que ustedes. viene. Abrazo. Chau, Fuerte chau. abrazo. Chau, chau. Nosotros vamos a una tanda y ya estamos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente al